Dark Six Light es el tema musical del cual se sacó el opening del anime 世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する。 conocido en inglés como The World Finest Assassin o el Isekai del asesino para recordarlo fácilmente. Saludos curiosos del mundo, un gusto recibirlos a todos. Soy el Mago Project, acompáñenme a analizar todo lo referente detrás del opening. Intro. Podemos ver que las imágenes en la mayoría del intro están en blanco y negro. Y justamente al final de la primera parte de la canción, vemos al protagonista lanzar una moneda, la cual es la única que tiene color en las imágenes, lo que simboliza que la atención de nosotros tiene que centrarse ahí. Un lanzamiento de una moneda puede simbolizar decisión. El protagonista tiene que tomar una decisión con referente a su vida. Posiblemente sea que él antes era una herramienta y ahora tiene que no solo actuar por las órdenes que le envían, sino también en base a lo que él piensa. También que las imágenes en blanco y negro pueden representar el bien y el mal, lo moral o no moral. El protagonista en la vida anterior simplemente seguía órdenes, era una herramienta, pero ahora tomará en cuenta de que es un ser humano. Finalmente, podemos ver que dice Dark Six Light. Puede significar que el protagonista dentro de su oscuridad busca la luz. También otras interpretaciones afirman que la oscuridad es el protagonista y que el héroe es la luz. Por lo tanto, la oscuridad buscando la luz significa el protagonista buscando al héroe que al final tiene que eliminar por las órdenes de la deidad. Primera estrofa se hace referencia a lo que él era en su vida anterior, el héroe loco que alababa la justicia propia. Hacía la justicia propia de quienes le ordenaban. Podemos ver a lo lejos de cómo ya era observado por la diosa que lo invocó al nuevo mundo. Además que se vuelve a recalcar la simbología de la moneda y a su vez también de su profesión. Segunda estrofa. Y en la segunda estrofa podemos ver cómo nos hacen un mini spoiler de lo que sucedió con él, de cómo él murió, que fue eliminado al ser derribado por un avión. Riff. En esta parte del opening podemos ver cómo se refleja lo frustrada que fue su vida, puesto que nunca pudo realizarse o elevarse. También podemos ver a través de las imágenes el fin de su vida y cómo él es reencarnado. Podemos ver las lágrimas de la madre que simbolizan probablemente la muerte del hermano que falleció y que no pudo conocer, obviamente. También podemos ver algunas otras cosas interesantes en las imágenes. Por ejemplo, podemos ver aquí la mano y el zapato del protagonista, que es como el protagonista terminó después de la explosión. Imagínense. Se aprecia una transición en la que primero vemos a la diosa sonreír de una manera malévola, de una manera maliciosa, similar a las sonrisas que ya hemos visto en personajes con malicia en otras obras del mismo actor. Estas imágenes simbolizan la transición que tiene el protagonista desde que reencarnó, es decir, desde que recién nació hasta ya volverse oficialmente un asesino de la familia Tuatandé. Pues el ojo que se ve en medio de los vendajes es el del protagonista después de recibir la operación que reciben todos los Tuatandé que se inician en ese oficio. Y el conejo que se ve 1 o 2 segundos
es uno que nuestro protagonista liquidó gracias al desarrollo de sus habilidades después de todos sus primeros años en su vida. Posible referencia al yin y al yang. Aforismo máxima o sentencia que se propone como pauta en alguna ciencia o arte. Nótese los cambios de tonalidad de los colores que originalmente eran blanco y negro y ahora adquieren un tono rojizo. La doble cara que tiene que tener el personaje por su oficio. Preestribillo. En el preestribillo ya podemos ver cómo el protagonista se está desenvolviendo en la otra vida y también cómo lo hace acompañado de su grupo. Podemos ver que él básicamente a través del opening refleja de que él piensa que ciertos ideales que son buenos suenan muy idealistas, porque a pesar de que se buscan estos ideales que son probablemente utópicos para él ve que el mundo está roto, que el mundo está podrido y que de alguna manera trata de arreglar eso, aunque una parte de él ve que es algo complicado. Podemos ver también otros simbolismos, por ejemplo, las personas que eliminan que son malas. Ver cómo el reino tiene esa otra cara que es la que destruye en ellos, toda la corrupción, la pobredumbre, cómo pisa la máscara. Podemos ver que probablemente le está reclamando a la diosa porque dice que quiere ser Dios porque lo estás ordenando como una marioneta. O quizás se está refiriendo a alguien que esté más arriba de él. Estribillo. En el estribillo, en cambio, podemos ver que él está reclamando porque él se siente que ha sido una marioneta, que no le gusta ser controlado y que las cosas que él hace quiere sentir que las está también haciendo por voluntad propia. Podemos ver escenas de tensión de cómo el protagonista se mueve y también podemos ver una parte donde se ve los personajes, el protagonista y su grupo. Y en el fondo de ellos se puede ver el pasado de cada uno de ellos. Al final podemos ver que el protagonista le apunta a la diosa. Quizás nos estén dando un spoiler de que al final el protagonista se va a rebelar contra la diosa, o quizás sea la diosa la perversa real de la historia. No he leído ni el manga, ni el libro, ni la novela, ni nada, por lo cual no estoy haciendo spoiler, pero da a entender que quizás al final el protagonista se rebele contra la diosa. Creo que más de una persona ha pensado lo mismo, probablemente. Al final se vuelve a repetir la parte del intro y se muestra de nuevo a los personajes y se revela el título. Si hay algo en el opening que hayas visto y no me he percatado o crees que falta algo en este video, por favor házmelo saber en la caja de comentarios. Valoro mucho su apoyo si se suscriben y me dejan su like para yo poder seguir creando videos así. No olviden que están invitados a nuestro gremio de aventureros y magos en Discord, donde hacemos de todo un poco. También suelo hacer transmisiones en la plataforma morada seguido. O también cualquier cosa me pueden decir por Twitter porque tengo un Twitter. Un agradecimiento a Senkin por volverse el primer suscriptor en nuestra plataforma morada, por cierto. Este es el canal de la fantasía de Project Rai. Bye. Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso